momento vivirás con nosotros una nueva experiencia inimaginable. Es tiempo de despertar. Hazlo aquí y ahora. Es tiempo de despertar. Bienvenidos. Al que cree, todo le es posible. Comenzamos. Así voy caminando, mil batallas ganando, pues tengo un capitán que es Jesús el Señor. Contra viento y marea, así voy por la vida, mis canciones cantando de la gloria de Dios, del poder del Creador. Despierta humanidad, escucha esta gran verdad, que este mundo fue creado por la mano de Dios, por la mano de Dios. Ay, despierta humanidad, escucha esta gran verdad, que este mundo fue creado por la mano de Dios, por la mano de Dios. Contra viento y marea, así voy navegando, boga a boga mi barca. No le temo al ancho mar, no le temo al ancho mar. Contra viento y marea, así voy predicando, miles de almas ganando, para el reino de Dios, para el reino de Dios. Ay, despierta humanidad, escucha esta gran verdad, que solo hay salvación si aceptas a Jesús en tu corazón. Ay, despierta humanidad, escucha esta gran verdad, que solo hay salvación si aceptas a Jesús en tu corazón. Hola, buenos días, muy buenos días tenga usted esta mañana. Esto es Tiempo de despertar y tiempo de levantarse. Así es, nos transmitimos a través de Stereo Life, la radio que da vida, la radio de las buenas noticias y la radio por internet. Así es, y también estamos a través de las redes sociales, en Facebook, en este momento en vivo y a todo color, y un poquito después, en cuanto termine el programa, nos puede localizar también en YouTube, y estamos en Instagram y también a través del WhatsApp. Así es, así que estamos en contacto directo desde acá, desde el sur de la ciudad, en la capital de las canteras rosas, en la ciudad de Morelia, Michoacán, México, para todos nuestros amigos en todo el mundo, empezando obviamente por Morelia, empezando por los alrededores, por el oriente michoacano. Saludos allá a la gente que nos está escuchando en Marabatío, en Contepec. A través de ahí la repetidora 106.7 de FM.
allá en Contepec, Michoacán. Saludos pues a todos y bueno, pues vamos a encomendarnos a Dios esta mañana. Pero ¿cómo ha estado, Anita, primero? Muy bien, agradecida con Dios por sus bendiciones, por su bondad, por esta... ¿Dónde andabas ayer? Que no te vimos. ¿Saliste de vacaciones? No, sí, ahí estuve. ¿Y usted? Muy bien. Sí, yo sí estuve también. Yo sí estuve. También Anita estuvo. También Anita. Agradecida con Dios, pastor, por este nuevo día y por esta lluvia. Como dice Anita, es una mañana muy hermosa, muy romántica, que está lloviendo. Lluvia temprana, ¿no? Sí, la lluvia temprana. Agradecida con Dios porque Él es bueno, porque su misericordia es nueva cada mañana y por esta nueva oportunidad que nos da. Así es, pues qué mejor que empezar una semana laboral, dándole gracias a Dios y leyendo su palabra, reflexionando en la Biblia y recibiendo una instrucción de parte de Dios. Pues vamos a encomendarnos a Dios en el nombre de Jesús. Amado Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia, por tu bondad. Gracias porque tú eres bueno, Señor, y porque hasta este momento tu brazo de poder no se ha cortado para bendecirnos. Venimos en esta mañana, Señor, buscando tu rostro, Padre. Tú eres nuestra mayor necesidad, Padre Santo. Agradecemos que estés para con cada uno de nosotros. Presto tu oído, Señor, a nuestra oración y a nuestro clamor. Tu palabra dice, Señor, que tú amas a los que te aman y te hallan los que temprano te buscan, y venimos en esa confianza, Señor, buscándote porque te necesitamos. Te pedimos perdón porque ciertamente hacemos lo que no te agrada y pedimos que sea tu Espíritu Santo revelándonos la palabra que tienes para cada uno de nosotros, que podamos ponerla por obra en nuestro diario vivir. Y te pedimos por todas aquellas personas que están pasando situaciones difíciles, Señor, sé tú con cada uno de ellos y responde a cada una de sus necesidades. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos y a ti damos la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén y amén. Así es, queridos amigos, y oramos en particular por aquellos que están pasando por una enfermedad, aquellos que están en algún hospital o que están pasando por dolor físico, pues, solamente el que le duele sabe lo que tiene, lo que carga, ¿no? Pero hay muchos en los hospitales y mucha gente que nosotros conocemos que están pasando por ese dolor físico. Hoy vamos a orar por esa situación y vamos a pedir a Dios que haga un milagro en la vida de estas personas, en particular aquellos que están en el hospital, ¿sí? o que tienen un tratamiento pues difícil, ¿no? Y hay bastantes personas. Entonces pues yo creo, si usted no se comunica con nosotros, no importa. Lo importante es que usted nos escuche y que le crea a Dios. Y si usted le cree a Dios, seguramente algo va a suceder en la vida de usted. Y esa enfermedad, yo creo sinceramente que puede ser quitada, porque Dios dijo, cuando vino aquel leproso, si quieres, tú puedes limpiarme. Jesús dijo, quiero ser sano, ser limpio. Ser limpio. Y luego le dijo al papá de aquel muchacho que tenía un espíritu malo, un demonio, y le dijo, Señor, yo lo he traído a tus discípulos, pero ellos no han podido. Ni si puedes, ayúdame, le dijo. Y Jesús le respondió, no, yo sí puedo. El problema es si tú crees, porque al que cree, todo le es posible. Al que cree, todo le es posible. Entonces, Dios sí puede. Y Dios sí quiere. Entonces ese problema, yo no sé cuál es, pero ese problema, esa enfermedad, esa circunstancia que está viviendo, usted ponga al pie, acérquese a Dios y a sus pies derrame sus lágrimas y ponga ese dolor y dígale, Señor, me está doliendo, estoy sufriendo, cualquier situación que esté pasando, que seguramente Dios es misericordioso. Dice el Salmo 103, versículo 13, si mal no recuerdo, ustedes se lo saben de memoria. ¿Sí o no? 103, versículo 13 o 113.3. No me acuerdo, pero es 103.13. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus iniquidades. Como el Padre se complace de los hijos, se complace el Señor de los que le temen.
A ver, otra vez. Como el Padre se complace de los hijos. ¿Dice complace? Se compadece. Compadece, perdón. Ay, santo Dios, dije, espéreme. Perdón. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece el Señor de los que le temen. Ok. ¿Qué es compadecer? Padecer con, o sea, Exacto, padecer con, sufrir con, dolerse de, ¿sí? Y así como el Padre se compadece con nosotros, con los que le temen, pues, y temer, dijimos que es de amar, De honrarle. y de respetarle. Sí, son los tres verbos que nos llevan a entender esta palabra. Entonces, Dios se compadece. ¿Qué quiere decir eso entonces? que Él se duele con nosotros, Vive juntamente con nosotros lo que estamos viviendo. lo que estamos sufriendo. Sí, que a Él le duele. Básicamente, que a Él le duele lo que a ti te duele. Le duele lo que tú estás viviendo, ¿sí? Estás en soledad, en angustia, como aquellos, aquella gente del capítulo 9 de San Mateo, versículo 35, ¿sí? Si mal no recuerdo, se lo busco por ahí, o usted búsquelo. San Mateo, capítulo 9, versículo 35. Sí, Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. ¿Y sanando qué? Toda enfermedad y toda dolencia. Enfermedad y toda dolencia. ¿Cuál me le dice el 35, 9, 35. El 36. Sí, Mateo 9. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas. Ahí está. Y al ver las multitudes, ¿qué? Tuvo compasión. Otra vez. ¿Qué quiere decir compasión otra vez? Le dolió lo que estaban viviendo. Y yo creo que el Padre se compadece de todos nosotros en este tiempo. Lo que estamos viviendo no es bueno, no es agradable por muchas circunstancias, pero desgraciadamente tenemos que pasar las consecuencias de nuestras decisiones. ¿Sí? Dios perdona. Sí, que tú te hayas equivocado, que tú te has metido en problemas de idolatría o lo que sea. Dios te perdona. Pero las consecuencias quedan. Ahí está. Sí. Hay que pagar factura. En la Segunda Guerra Mundial, cuando Alemania estaba invadiendo Inglaterra, la estaban bombardeando, todavía no la invadían, pero estaban bombardeando a diestra y siniestra a toda Inglaterra. Entonces en Inglaterra la guerra era fuerte y no se podían defender mucho, porque para defenderse de los aviones había que tener baterías antiaéreas para poder tirarles arriba, y tenían muy pocas baterías antiaéreas. Entonces la gente, ¿qué pasaba? ¿Qué le pasaba a la gente? Sufría. Sí. Sufría, ¿no? Sí. Y aquí es porque venimos de padecer de la compasión de Dios. Y entonces la gente corría a las iglesias. ¿Para qué? Para pedir a Dios que... Para protegerse. En primer lugar, porque las iglesias eran fuertes, eran de construcciones fuertes, y la gente llegaba y se metía a las iglesias. Es más, le tocaban al padrecito o al pastor, danos chance de entrar a la iglesia. La gente, cuando pasa por dolor o por temor, acude a protegerse. Sí. Y muchas veces acuden a Dios. Y yo sinceramente creo que lo que está pasando aquí es el despertar espiritual de esta nación. Porque lo que viene, ¿sí? O nos ponemos en las manos de Dios, porque fíjense que Inglaterra misma, el primer ministro se llamaba Winston Churchill. ¿Ustedes se acuerdan de él? Un señor gordito, de un puro,
Pero ese señor les dijo, vamos a orar. Sí, de 8 a 9 de la noche, todos los días vamos a orar. O sea, ya aquí ya no hay otra situación, ya no podemos hacer más, nosotros no podemos hacer más. Necesitamos el favor de Dios, el poder de Dios, necesitamos la protección de Dios, la compasión de Dios. Y fue así como, ¿usted sabe qué pasó con Inglaterra? ¿Perdió la guerra? No, la ganó. La ganaron todos los aliados. Y aquellos que parecían que tenían todo con qué destruir Inglaterra, fueron destruidos. Y yo creo sinceramente que eso puede pasar en esta nación o en tu vida particularmente. Lo que te está amenazando, lo que estás sufriendo, Dios se compadece de nosotros. Y oro porque usted y yo nos demos cuenta de que el dolor que tenemos, la enfermedad que padecemos, lo que estamos sufriendo, ya sea físicamente o espiritualmente, Dios se compadece de nosotros. Y esta mañana yo confieso que Jesucristo es nuestro Señor y que Él se compadece de nosotros. Y una vez que yo ponía esta introducción, porque me nació del corazón orar por esas personas que están enfermas, por nosotros mismos, porque pues nos duele algo, de que no nos duele una cosa, nos duele otra, sí, pedirle a Dios que tenga compasión de nosotros. ¿Y sabe qué hace cuando Dios tiene compasión de nosotros? Dios nos consuela. Cuando tú estás sufriendo, cuando tú estás llorando, Dios te consuela. Muchas veces ni la gente que está a tu alrededor te consuela, pero Dios sí. Porque Dios siempre está ahí con nosotros y Él sabe por lo que estamos pasando. Y también cuando nosotros le involucramos, Él interviene y primeramente, como dice, nos da ese abrazo que tanto necesitamos, ese abrazo que nos reconforta, que nos consuela y que nos hace seguir adelante. Sí, nos permite seguir adelante. Entonces yo creo que lo que dice Isaías 40, versículo 1, se hace una verdad también, segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 4, o primera de Corintios 1, 4, pero ya estamos allá en Isaías. ¿Qué dice? Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Síguele. Hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Dios por todos sus pecados. Wow. Voz que clama en el desierto, preparad camino al Señor, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Sí. ¿Qué dice? Primero el versículo 1, ¿qué dice? Consolaos, consolaos, pueblo mío. ¿Dice quién? El Señor. Dice vuestro Dios. Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Necesitamos la consolación de Dios. Sí. En este tiempo que vivimos las circunstancias, como decíamos, consecuencias a lo mejor de nuestras malas decisiones, o de las decisiones de otros a veces, porque estamos pagando justos por pecadores. No, a lo mejor somos igual de pecadores, pero nos anima a decir que pagamos justos por pecadores, pero la mera verdad es que todos tenemos algo, sí. Que no hay justo ni aún uno. Sí, que todos debemos algo, ¿no? O sea, sí. Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Dice Dios, consuélate. Sí, Dios dice, yo soy el consuelo. Tu consolador. Sí. Entonces, dice allá en el libro de los Corintios. Sí. El cual nos consuela en todas vuestras tribulaciones. ¿Dónde estás? En 2 Corintios 1,
1:4. Exacto. El cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Aparece un trabalenguas, ¿verdad? Y usted lo leyó así, porque no lo había leído, seguramente no lo había nunca, porque es bien importante. Y es, mira, léeme el versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Espérame. Dios de toda consolación. ¿Por qué estamos? Yo dije que era introducción, ¿verdad? Porque es que yo sé que esta mañana Dios nos está diciendo, bueno, necesitan consuelo, necesitan saber que yo estoy con ustedes. Ese es el plan. La consolación es que alguien venga y te abrace, ¿no? Sí. Yo vine a consolar. Mamá te consolaba, ¿no? Te consuela. Mi hija, sí. Y te sentías mucho mejor después, te sentías muy confortado. Desde ese momento, desde el momento en que te abraza, te consuela y te dice, mamá, hijo, no tengas miedo, vamos a salir adelante. Aunque mamá no sabe ni cómo tampoco, porque las cosas están difíciles, ¿no? Pero te sentías respaldado. Te sientes todavía respaldado, porque muchos tienen todavía mamá y papá. Y entonces, cuando tienen un problema, recurren a los papás, a los padres. ¿Sí? Muchos todavía recurren a los padres, los que los tienen, o en el caso, al esposo o a la esposa. ¿Sí? Recurren, ¿por qué? Pues porque buscan el consuelo. ¿Sí? Ahora, ¿qué mejor consuelo que el consuelo de Dios? De Dios. O sea, el problema es que nosotros no hemos sabido que Dios está para consolar, para levantar, para restaurar, para bendecirnos. ¿Sí? Y entonces vivimos tristemente ignorando el poder del Dios en quien nosotros hemos creído. ¿Sí? Ignoramos que la bendición que Dios tiene para cada uno de nosotros. Esa protección también que Él tiene para nosotros. Ignoramos el amor que Él no quiere que suframos. Desconocemos muchas veces el amor de Dios, como tú dices, la protección de Dios. Desconocemos el poder de Dios para bendecirnos. Dice el libro de Oseas 4:6 o 6:4, ¿qué dice? Por falta de conocimiento pereció mi pueblo. Dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. De tus hijos. Fíjese que ese es el problema. Cuando nosotros desechamos, ¿sí? Desechamos por falta de conocimiento. O sea, ¿cuál es la falta de conocimiento? La ignorancia. Por ignorancia. Yo digo, wow, ¿sí? Ni siquiera es por ser rebelde. Sí, bueno, también por ser rebelde. Muchas veces la rebeldía es producto de la ignorancia, ¿sí? O la necedad es producto de la ignorancia. Pero muchas veces nosotros no desconocemos. Desconocemos, y en ese desconocimiento se llevan también entre los pies a los hijos. Porque al no conocer al Dios amoroso, al Dios de bendición, al Dios que está ahí para guardarnos, para protegernos, para bendecirnos, también los hijos no conocen, no alcanzan esa bendición. Dice Jueces 2:10, dice, se levantó otra generación. Se levantó una generación siguiente después de la de Josué, y Josué, dice, fue reunido con sus padres, es decir, se murió. Se murió el Josué. Aquel líder, buen líder, el que sucedió a Moisés, y se murió también Caleb, y todos los de esa generación. ¿Y qué dice el versículo? Dice, y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocían a Dios, ni la obra que Él había hecho por Israel. No conocían a Dios.
Y cuando desconocemos, por falta de conocimiento pereció mi pueblo, cuando desconocemos al Dios que tenemos, entonces pagamos los platos rotos. Las consecuencias vienen. Sí. Pero Dios, en su infinita misericordia, dice que Él nos consuela. Dice que Él, que como el Padre se compadece del Hijo, así Dios se compadece de nosotros como un buen Padre. Y la compasión de Dios en este tiempo está a flor. O sea, así a flor de tierra, dicen, ¿no? Decían esto, a flor de tierra, cuando andaban cosechando camotes o papas, o eso. Usted sabe que las papas se cosechan de los árboles, ¿verdad? Entonces, Son tubérculos. Entonces, a flor de tierra. O sea que casi las alcanzas a ver, ¿sí? Entonces, con picar tantito la tierra ya sale. Así es Dios. Dios está con solo que nosotros clamemos a Él. Clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Te enseñaré. ¿A quién enseñan? Al que clama. Al que no sabe. Al ignorante. Al que tiene ignorancia. ¿Sí? Entonces dice, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y eso viene a través de conocer ¿qué? La palabra de Dios. A través de estudiar. Dice Juan 5:39, a vosotros escudriñar las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. ¿Les parece que en ella está la vida eterna? Claro que sí. Entonces, si nosotros escudriñamos la Biblia, la palabra de Dios, vamos a encontrar todos esos tesoros a flor de la tierra, ¿sí? Así ya no se necesita mucho, ¿no? Ahí está la respuesta de Dios. Y que la palabra de Dios está al alcance de todos ahorita. O sea, si hay ignorancia realmente porque nosotros no queremos, porque el conocimiento Dios lo pone a nuestro alcance. Es que es una ignorancia vencible, ¿sí? Hay ignorancia invencible. O sea, bueno, está muy difícil que yo estudie astronomía o astrología, alguna cosa de astronautas, no sé. No. Sí, pero la palabra de Dios está al alcance de todos. Sí. Sí. La palabra de Dios puede cambiar vidas si tan solo la tomamos así como está. Fíjese que hay un ministerio que se llama el Ministerio de Gedeones. ¿Usted sabe qué es eso? Sí. ¿Qué hacen? Andan compartiendo la palabra de Dios, evangelizando por medio de Nuevos Testamentos, regalando. Sí, pero no los regalan así nomás porque sí. Escogen a las personas y ¿sabes qué hacen? Los llevan a los hoteles y en cada habitación ellos ponen un Nuevo Testamento, ¿sí? Y algunos en los hoteles de 5 estrellas los ponen en idioma, en inglés, es bilingüe, y en español. Y yo un día llegué a un hotel así, de esos, yo confieso que yo me robé el Nuevo Testamento. Viene Salmos, viene Proverbios, creo, y vienen los Evangelios, viene todo el Nuevo Testamento. El caso es que yo dije, esta Biblia, porque yo la empecé a leer allí. Estaba en un hotel, estaba en una de esas convenciones que nos mandan a los médicos. Los congresos. A los congresos, a un congreso de pediatría en Cancún. Y de esos momentos en que no tienes nada que hacer y que la tele no te llama mucho la atención y pues estábamos solos. Entonces agarré el Nuevo Testamento. Yo todavía no me había convertido al Señor. Entonces,
sí había oído y me habían hablado mucho, pero yo decía, yo sé mucho, demasiado, decía yo, ¿para qué? Esta gente no me puede enseñar nada. Pero cuando Dios me agarró, desde ahí empezó, y empecé yo a ver cosas que no había visto, ¿sí? Que a pesar de donde había estado yo, desconocía. Además se habían pasado muchos años. Yo había hecho la carrera de medicina, había hecho la especialidad, había trabajado ya bastantes años, algunos años en México, y me mandan me llegan y me dicen, ¿quiere ir a un congreso? Le dije, pues si me lo dan gratis, con todo gusto. Y sí, es gratis, para usted es gratis. Y dije, bueno, ok, vamos a Cancún, y ahí fue donde el Señor empezó a hablar de una manera especial. Por eso Jesús mismo dijo, Juan 15:7, ¿se acuerdan de eso? Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis porque os será hecho. Ahí fue donde lo vi. La primera vez que yo vi eso, dije, wow, esta verdad es de Aquilo. ¿Sí? ¿Por qué? Sí. ¿Por qué? Porque dije, a ver, piénsalo otra vez lo que acabas de decir. Si permanecéis en mí. Sí, si permaneces en quién, es mi quién. Jesucristo. En Cristo, si permanecemos en Cristo. Número 2. Y mis palabras permanecen en vosotros. Y la palabra de Dios, y mi palabra, dice, y mi palabra permanece en su corazón. Entonces, pidan ¿qué? todo lo que quieran. ¿Pidan qué? Todo lo que quieras. Todo. Del griego. Todo. Todo, sí. Vamos a una pausa y regresamos, no le cambie. Dios le bendice, volvemos en un minuto. El despertar es aquí y ahora. Es tiempo de despertar. Continuamos. Ofreciendo a ti mi vida, en santidad de amor. Padre, solo a ti te ofrezco mi vida y mi corazón, y me postro en tu presencia. Levantar mi voz, ofreciendo a ti mi vida, en santidad y amor. Padre, solo a ti te ofrezco mi vida y mi corazón. En tu presencia, en adoración,
Regresamos. Continuamos, queridos amigos, muchas gracias por sintonizarnos en esta mañana a través de Stereo Live, la radio por internet, la radio que da vida y la radio de las buenas noticias. Felicidades y bendiciones para todos los que cumplen años el día de hoy, a todos los que les van a festejar, pues ahí nos guardan tantito pastel, ¿no? Sí. O guajolote, porque ya es temporada de guajos. Dios les bendiga. ¿Tenemos saludos? Claro que sí, damos gracias a Dios por la vida de mi tía Marilena López. ¿Dónde está ella? Está en California, en Winton, California, y ella estuvo cumpliendo años el día sábado. Muchas felicidades. ¿Ayer? El sábado. Sábado, tía. Muchas felicidades. Muchas felicidades. Dios bendiga su vida. Así es. También saludamos a Margarita Flores Ramos, a Ricardo Valencia, Seferino Espinosa, a Anabel Cruz Elías y a la familia Pureco Cruz, Martita López, Antíoco Lázaro Vega y a su esposa Pascuala Martínez, Ana Tapia, César Contreras, Alejandra Heredia, a don Pedro García Hernández, que nos escucha en Ciudad Hidalgo, Patti Fernández Hernández, que nos escuchan en Indianápolis, Patricia Maldonado Salinas y la familia Maldonado Salinas, Roberto Daniel Maldonado, Liliana García, Everin, Saraí Mendoza, Estela Chávez Hernández, Basti Maeli Santillán, don Cosme Pérez y su esposa Rosalba Barrera, José Luis Andrade, a César y Martí Hernández, al ingeniero Juan Manuel Mendoza, que ya se le extraña ya. Horroroso tache. Horroroso tache, más. Sí. También a Daisy y a sus sobrinos y a su hermana. Menciones. A Kike Ortega y a Laurita Vázquez. Menciones, ¿alguien más? Saludamos con mucho gusto a Javier Alvarado, a Víctor Segura, Berta Silva, Juan José Guzmán, Héctor Hernández, Carmen Rodríguez, Guadalupe Espinosa, Leti Huerta, Virginia Vázquez, José Francisco Méndez, Reina Jaimes, Pedro Ramírez, Sara Ramos, Rebeca González, a Mariano Espinosa Guerra, a Homero Mejía, a Gustavo Andrés Rendón, que también tiene un horroroso tache, también a Sandra Zúñiga y a Héctor Ibarra, y al ingeniero don Carlitos Ortiz Sixtos, también tiene un horroroso tache. Así es. Y saludos a Freddy, que también. No, pero él nos avisó. Él tiene permiso. Saludos a Gerardo Obregón y a Liz. Y ese Gerardo que ya se siente Superman. Y a todos los de Ciudad Metrópolis, digo, ¿cómo se llama por allá? Sí, se llama Metrópolis, ¿no? Sí, Metrópolis. Sí, allá donde vive Batman y Superman. Adrián Sámano y toda la familia Sámano. Jenny Sámano, sí, y a Juanita y también. Y a Juanita y a todo. Felipe, ¿verdad? Jenny. La Mujer Maravilla. Saludos por allá. También un saludo para mi amigo Arsenio Hernández y para el doctor Raúl Vargas, para la maestra, ¿cómo se llama? La maestra Olvera. Rosalba Olvera, un saludo. Y su hermana Ale Olvera, que también tiene un tache. Horroroso, tache. Nada muy horroroso. Decía yo, saludos para mi amigo Raúl Olvera, es médico y es abogado. Es medio difícil coincidir estas dos profesiones, pero él las ha hecho coincidir y es un hombre de éxito en lo, pues, ¿qué diré? En su profesión, en su doble profesión, pero yo espero que también tenga éxito en lo espiritual. Y así como él, pues todos los que nos están escuchando esta mañana, Dios los bendiga y les dé éxito en lo material como en lo espiritual. Porque dice San Juan, le dijo a su amigo Gallo: amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas. En todas las cosas, sí. Así en la salud como prospera tu alma. Sí, también en lo espiritual, ¿verdad? Sí. Ok, entonces pues que Dios les bendiga a todos. Deseamos de todo corazón que esta sea una realidad, una gran bendición. Y llegamos a Juan 15:7. ¿Qué dice? Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis que os será hecho. Permanencia es constancia, sí, es una palabra símil, es constancia, es ser constante.
Y ese es uno de los grandes problemas del ser humano, que somos inconstantes. Y muchos en todas las cosas, Sí. en todos somos inconstantes. En todas las áreas de nuestra vida. Sí, y algo que Dios afirma en su palabra es que la constancia es lo que nos lleva al éxito. Sí, es la clave del éxito. Entonces, la inconstancia no nos deja prosperar. La inconstancia no nos deja alcanzar los objetivos. Los propósitos para nuestra vida. Y que a veces nos los truncan, es lo peor. Sí. O sea, la inconstancia. Mire, yo conozco pero mucha gente inconstante, ¿sí? Y me recuerdo, ¿no?, de mis compañeros de la Facultad de Medicina, que muchos, por inconstancia, pues ya echarle ganas, que dijeron, yo ya no les sigo. No terminaron. No terminaron la carrera. Sí, pero muchos. En aquellos entonces entrábamos 1,000 a 1,200 por año y salíamos 400, 450 cuando mucho. Es decir, que se quedaba más de la mitad. 2/3 partes. 2/3 partes en el camino. ¿Sí? ¿Y por qué? Por falta de constancia. Por inconstancia. Por no permanecer. Sí. Hay quien también por inconstancia pierde negocios, ¿no? Sí. Ya se desespera, y uno es apurado, así que quiere que todo venga rápido. Que haya ganancia rápido. ¿Y qué sucede? Pues no permanece y no alcanza a ver las ganancias o el fruto de ese negocio, porque necesita estar constante ahí, primero trabajando, ganando clientes, esforzándose para poder cosechar las ganancias. Así es. Sí, pues, y hay gente que de verdad es inconstante y sí aguantan mucho, pero ya cuando les va a tocar se desaniman. Se van. Sí. Y a uno dice, pero si ya te tocaba, compadre, ¿cómo es posible que te vayas en este momento? Igual en lo espiritual, pues eso es en lo material, ¿sí? Inconstantes en todas las áreas, ¿no? Sí. Inconstantes, decíamos, en el matrimonio, inconstantes en los negocios, inconstantes en la profesión, en todo. Pero ya en lo espiritual también hay una deserción terrible, ¿sí? Y lo digo así, deserción. Ustedes dijeron horrorosos taches, pero eso es inconstancia. Perdóneme, pero no lo estoy diciendo por ellos, pero digo, es el ejemplo, ya estamos aquí. Sí, y yo no voy a dejar pasar ese ejemplo, ¿no? Porque es inconstancia. Sí. Sí. Dice Mateo 6:33, más buscad. Primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Buscad primeramente. El reino de Dios. Y dice, y todo lo demás Vendrá por añadidura. Exactamente, pues es lo mismo, es el mismo espíritu de esta palabra que acabamos de leer. Si permanecéis en mí y mis palabras, y mi palabra permanece en ustedes, pidan lo que quieran, que les será hecho. ¿Sí? Ahora, si tú ves, o si ustedes ven Juan 15:1, vamos ahí a San Juan para estar más tranquilitos. Juan 15:1 dice: Yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Es una parábola que está poniendo Jesucristo para darnos una gran enseñanza espiritual. De eso se tratan las parábolas. Dice, yo soy la vid. ¿Quién es la vid? Jesús. Cristo, Cristo, nuestro Señor Jesucristo. Y mi Padre es el labrador. Sí, Dios en su gran misericordia envió a su Hijo Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, a este mundo, a hacerse ser humano, ¿sí? Un hombre con todos los dolores y todas las circunstancias del ser humano, 100%, ¿sí? Excepto el pecado, pero también 100% Dios. O sea, entendamos eso. Pero Jesús vino como una muestra de amor,
como una expresión del amor de Dios. ¿Para quién? Para toda la humanidad. Para nosotros, para mí en particular. O sea, hagámoslo particular. Él vino a morir por mí, porque yo no podía pagar el precio De mi pecado. de mi pecado. Lo dice la palabra de Dios. Dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos. De la gloria de Dios. Estábamos destituidos. Y en Romanos dice, estaban en delitos. Muertos en sus delitos y pecados. Muertos. O sea, no había vida espiritual. Entonces, el amor de Dios de tal manera Amó Dios al mundo, Ajá. que dio a su Hijo unigénito. que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel Que tenga fe, Que crea en Él, que crea en Él. no se pierda, mas tenga vida eterna. exactamente, o sea, pero una vez que nosotros tenemos esa fe, podemos tener acceso, ¿sí?, a la vida eterna, a la bendición, al favor de Dios. Bueno, ok, por eso dice, yo soy la vid verdadera. O sea, es conmigo el negocio. Pero quien va a labrar, quien es el labrador, Es mi Padre. Él es el que cuida, Él es el que arregla todo. Ya nació, ya está la vid, ya está aquí. Y ustedes son las ramitas, sí. Pero tienen un propósito. ¿Cuál era el propósito? Dar fruto. Dar fruto. ¿Sí? Véanse el versículo 2. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ok, mire, veamos este versículo 2. Nada más, olvídese de todos los demás versículos. Vuélvelo a leer. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. O sea, aquel que no está fructificando, Lo van a cortar. lo van a cortar. Porque eso es lo que hace el labrador. El labrador busca que cumpla el propósito el arbolito que tiene. Y si tiene ramas que no están, vamos, la corta. Sí. Para que no le robe energía a la rama y pueda dar fruto a los demás. Al tallo, sí, porque el tallo es lo que dice. El árbol. El árbol, sí. Entonces, pero dice, pero fíjate, y al que da fruto, porque ahí dice, ¿no? Lo Sí. limpiará para ¿Qué que dice? lleve más fruto. ¿Qué dice? Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará. Y todo aquel que sí lleva fruto, ¿qué? Lo va a limpiar. Lo va a limpiar. Ahora, ¿cómo se limpia? Porque en lo natural, ¿cómo se limpia? Se poda, se arregla, le duele, le cortan, ¿sí? Sí. ¿Para qué? Para que lleve más fruto, ¿no? Ese es el propósito, pero el Padre es el que hace la obra. Ahora, dice lo que sigue diciendo, para que lleve más fruto. El versículo 3. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Dice, ¿le está diciendo a quién? A sus A sus discípulos. discípulos. Ustedes, Ya están limpios. Por la o sea, palabra. ya ustedes están pegados, ¿sí? Porque, ¿cómo están pegados al árbol? A Cristo, pues. Estando con Él. Si permanecen En Él. en Él. Y su palabra permanece en nosotros. ¿No? Pues, en los apóstoles. Y su palabra permanece. Ok. Entonces ellos ya tenían esas dos cosas. ¿Sí? Por tanto, no necesitaban ser limpios. Jesús les dice, versículo 3, ya ustedes, Están limpios por la palabra que os he hablado. ¿qué es lo que los limpió? La palabra de Dios. Otra vez, la palabra. Si permanecen en la palabra, sí, ok. Vuelvo a preguntar, ¿qué es lo que nos limpia? La palabra de La Dios. palabra de Dios. Por eso es tan importante que nosotros leamos la palabra de Dios. Porque es lo que nos va a limpiar para que empecemos a dar Fruto. fruto, para ser fructíferos, para fructificar. Entonces, lo que nos limpia es la palabra de Dios. Por eso es tan importante la potente palabra de Dios
que no la debemos dejar. Y por eso les recomendamos, nosotros tenemos el triángulo del éxito. Leer la palabra, orar y congregarnos. 3 cosas. Leer la palabra de Dios, porque con eso somos limpios. Somos limpios por la palabra. Lo que nos limpia es la palabra. Dice, ustedes ya están limpios por la palabra que yo les he hablado. Versículo 4. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecen en mí. Si no permanecéis en mí. 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Separados de mí nada podéis hacer. O sea, todo esto, si se fijan, repite permanecer en mí. Muchas veces, bueno, como 2 o 3 veces. Dice en el versículo 4, permaneced en mí, ahí está una. ¿Sí? Y en el mismo versículo dice, si no permanece en la vid, 2. Así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. 3 veces va. Y yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, y dice, y bueno, yo en él. y yo en él. Son 4 veces. En 2 versículos. Si algo es importante, aparece 2 veces. Y si algo es más importante, aparece 3. Si algo es súper importante, aparece 4 veces. Entonces, ¿qué nos está queriendo decir Dios? Que es muy importante la permanencia en él. Que si no permanecemos en él no podemos hacer nada. Ahora, la permanencia, ¿sí?, es en la comunión con Dios, en la relación. Recuerde que no le hablamos de religión, es de relación con Dios. Y esta relación se rompe cuando nos separamos, y separados de mí Nada podéis hacer. Entonces, esta relación, esta comunión se da ¿dónde? En la iglesia, ¿sí? Ecclesiam suam, ¿sí? En la iglesia es en la comunión de los santos, de los que han creído en Cristo Jesús. Sí, eso es iglesia. No es el templo son la construcción, no. Estamos hablando en la iglesia, en la reunión, en la relación. Y eso lo hacemos ¿cuándo? Cuando nos reunimos. Cuando nos congregamos. Por eso decimos, lee la palabra, ora y congrégate. Entonces permanecemos cuando nos congregamos como iglesia. Por eso los horrorosos taches. ¿Por qué? Son horrorosos porque nosotros sabemos que separados de Dios nada podéis hacer. O sea, perdone que lo esté diciendo, no estoy ventaneando a nadie, aunque ustedes fueron los que los ventanearon. Sí, pero es cierto. ¿Cómo es que quieres ver, quieres pedir todo lo que tú quieras si no estás? ¿Sí? Por eso la gente se molesta porque dice, yo voy a la iglesia y les preguntas, ¿cuántas veces vas a la iglesia? No, pues de vez en cuando. Pues sí, de vez en cuando, y de vez en cuando no es. No es permanencia. No, eso no es permanencia. Si permanecéis en mí. Y mis palabras. Y mi palabra permanece. Y mi palabra permanece en ustedes. Entonces sí, pidan todo lo que quieran, ¿sí? Entonces el versículo 5 dice, porque separados de mí nada podéis hacer. El 6, ¿qué dice? El que en mí no permanece será echado fuera como el pámpano, y se secará y lo recogen y lo echan en el fuego y arden. El que en mí no permanece, otra vez, sí, ya como para decirnos, ya por favor entiendan, será echado fuera como pámpano, como una rama, ¿sí? ¿Sí? No lo queremos aquí, y se va a secar. Cuando ya está separada la rama del árbol, se seca. Porque no tiene vida, ya se muere. Y dice, y a estos los recogen.
y los echan en el fuego y arden. Pero, aquí viene el lado bueno, o sea, todo esto es advertencia, pero si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Pedid todo lo que queréis y os será hecho. Pida lo que quiera, pero para eso permanezca en la palabra, para que la palabra permanezca en usted. Sí. Y cuando digo esto, es de toda la semana. Sí, no es de que nada más un ratito, sino toda la semana. Ahora, Dios es el que hace que si nosotros nos congregamos, nos reunimos, Él es el que hace que saliendo de la puerta de la iglesia, de la congregación, empieza a actuar el poder de Dios. Sí. Y por eso nosotros seguimos unidos a la rama. Ahora, si nosotros nos desviamos hacia el pecado, nos estamos cortando solitos. ¿Nunca vieron ese que estaba cortando la rama de un árbol? Y que estaba acá y el tronco estaba allá. Y aquí está la rama. Y él se para acá de este lado de la rama y le corta. Está cortando la rama donde él mismo está parado. ¿Y qué va a pasar? Se va a caer. Santo changazo. Batman. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si tú te separas, si tú la cortas, como decimos, ahí la cortamos, ¿te acuerdas de eso? Sí. Ahí la cortamos. Si tú la cortas con Dios, Dios también, pues ¿yo qué? Pues ahí está. Pues haces pues que... Él sigue siendo Dios. Yo sigo siendo Dios, tú pues sabes. Es permanencia voluntaria. Eso es permanencia voluntaria. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pidan todo lo que quieran. Y dice el versículo 8. En esto es glorificado mi Padre. Hasta ahí. Esto es lo que va a glorificar al Padre. ¿Por qué? Porque el Padre se compadece, sí, de nosotros. Si un padre natural se compadece de sus hijos, dice, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial se va a compadecer de nosotros? Sí. Pues Él nos ama. La esencia de Dios es amor. Y entonces, si Él nos ama, pues Él se compadece de nosotros. Y le agrada. Sí, entonces, fíjese, aquí viene el punto y ya para terminar, dice el versículo 8. En esto es glorificado mi Padre. Eso es lo que nosotros hacemos, glorificar al Padre, es decir, agradarle, sí, es decir, honrarle, es decir, respetarle, amarle, sí, porque entonces tú dices, papá, mira, estos son los frutos, esto es lo que he hecho yo, mira, esto es para ti, esto lo hice por ti. Le dice al hijo. Y el papá, ¿qué hace? Se agrada. Se agrada. Le da gusto. Le da gusto. Y si le da gusto, ¿qué? Pídeme lo que quieras. Le da lo que dijo. Pídeme lo que quieras, que yo te lo daré. Y en esto son conocidos los que son discípulos. Ve otra vez completo el 8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Wow. Queremos ser discípulos del Señor. Queremos ser enseñables por Dios. Por eso quiere decir discípulo. Bueno, pues ahí está. Hay que permanecer en Dios. Hay que permanecer. Sí. Y que su palabra permanezca en nosotros. Y nosotros permanecer en la reunión, en la congregación. Así que no se vale, ¿sí?, decir no puedo ir. No, porque nosotros no andamos ¿cómo decíamos? Por sentidas. Hoy siento ir, hoy no siento ir. No, ni por nacidas, porque hoy no me nace o porque hoy sí me nace. No, nosotros andamos por convicción, por prioridades, ¿sí? Y la prioridad número 1 es Dios en nuestras vidas, ¿sí? Sí. Y que deseamos nosotros. Entonces, si la prioridad número 1 es Dios, dice Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios. Primeramente, dice. El reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás vendrá por añadidura. Así es. Pues queridos amigos, muchas gracias por haber estado con nosotros. Se ha terminado la hora de tiempo de despertar, pero
Pues esperemos que mañana nos acompañen nuevamente de 6 a 7. Acompáñennos de 8 a 9 en un café con Dios. Mientras tanto, algo que tengas que decir. Acércate a Dios, permanece en Él. Él no es ajeno a lo que estamos pasando. Si tú estás pasando por una situación difícil, Él no es ajeno, pero acércate a Él, que Él es el Padre de toda consolación. Y como se dijo, si un padre en lo natural quiere lo mejor para su hijo, conti más Dios, que es un Padre bueno, un Padre amoroso. Acércate a Él, permanece en Él, y si permaneces en Él, pídele lo que quieras que os será hecho. Dios te bendiga. Que tengas un excelente y muy bendecido inicio de semana, y es lo mismo que Anita, permanecer en Dios. Tenemos que permanecer en Él. Él quiere bendecirnos y puede hacerlo. Entonces, pues vamos a permanecer. Así es, queridos amigos, oren por nosotros, que nosotros oramos por usted. Y si Dios pone en su corazón el deseo de apoyar este ministerio, hágalo, que Dios le bendecirá a usted rica y abundantemente, porque el que siembra, cosecha. Mientras tanto, hágame un favor. Sonría, porque la vida es bella, pero en Cristo Jesús. Hasta pronto. Es tiempo de hacer una reflexión y creer más para que todo se nos haga posible. Es tiempo de despertar. Por ahora damos fin a nuestro espacio, pero regresaremos en nuestra próxima emisión. Espérala. Es tiempo de despertar.